Señor Jesús que estás en el cielo, te damos gracias primeramente, Señor, por este momento que vamos a tener para poder compartir, Dios mío, sobre la obra de salvación que tú haces en la vida de un ser humano, Señor. Es un momento en el cual queremos que tú nos bendigas y que tu presencia esté con nosotros, Señor, porque en realidad el que le da vida a las palabras, el que da el entendimiento espiritual, el que habla a los corazones, eres tú, Señor. Ven ayudándonos en este momento para que este testimonio, por más sencillo, por poco o por mucho que se pueda decir, que sea tu Espíritu Santo el que nos bendiga grandemente, que Él llegue a cada uno de nosotros y nos haga entender y comprender cuán grande es tu amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Dame las palabras para poder expresarme y poder compartir con los jóvenes la obra de salvación que has hecho en mi vida y darles a ellos también el entendimiento y la dirección de tu Espíritu. Bendícenos y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. En realidad que lo que acabamos de hacer en este momento, de pedir la dirección para que Dios nos pueda bendecir, es algo demasiado importante, porque en realidad que como cuando yo compartía mi testimonio en la iglesia, probablemente no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver el enlace que está compartido en YouTube de la iglesia de Nicaragua. Y al momento de que yo iba a compartir ese testimonio, realmente me puse a orar bastante para pedirle a Dios que bendijera a las personas. Y solo se los comento de manera de introducción que al momento de compartir mi testimonio en la iglesia, Dios bendijo a una persona que yo nunca me imaginé e incluso ni se me pasaba por la mente que un día esa persona, Dios le iba a hablar por medio de mi testimonio, ya que era una persona muy pequeña, un niño realmente. Yo me quedé maravillado, sinceramente. Entonces, confío en que realmente Dios es el que tiene el poder para bendecirnos, para hablarnos y llegar al corazón de nosotros, sea cual sea la edad que tengamos. Me presento, ¿verdad? Mi nombre es Miguel, mi apellido es López, Miguel López. Vivo en Nicaragua, en la ciudad de Managua, que es la capital de Managua, ¿verdad? De Nicaragua, perdón. Eh, Actualmente vivo en la casa de mis padres, vivo con mi papá y con mi mamá. Eh, Actualmente, de verdad, yo estoy trabajando para una empresa privada, trabajo normal, pues lunes a sábado. Recientemente, de hecho, que casi me agarró un poquito la tarde porque ya terminé de trabajar un poco más tarde. Y bueno, tengo varios años de ir a la iglesia. En realidad que Dios nos va a bendecir porque yo desde niño voy a la iglesia y ahora tengo 26 años. En este año, en enero, cumplí 26 años recientemente y asisto a la iglesia en Nicaragua desde que tengo um, 9 años, 9 años. Entonces, durante el testimonio, como para darles una idea, les voy a ir compartiendo como varias etapas. Que Dios nos ayude para que podamos ir siendo bendecidos desde que yo era muy pequeño, luego cuando entré a la preadolescencia, luego cuando ya era un adolescente y ya como alguien, un joven, como la fecha, pues el día de hoy. Algo que me gustaría iniciar compartiendo es, por ejemplo, de cómo Dios empezó acercándose a mi vida. Cuando yo tenía 6 años, yo me acuerdo que en ese momento, por lo general, no iba a una iglesia, mis padres tampoco no iban a una iglesia y nos íbamos criando en un ambiente en donde no había una dirección de parte de Dios. No había alguien que nos instruyera en la palabra, alguien que nos aconsejara, algún vecino, algún familiar cristiano, mi papá o mi mamá en ese entonces, ellos todavía no iban a la iglesia. A la edad de 6 años, les quiero compartir que fue desde el primer momento en que Dios se acercó a mi vida, aunque yo lo logro entender hasta el día de hoy. En aquel entonces no lo comprendía y hoy sí lo entiendo. Yo tenía 6 años y en una ocasión
Con mi hermano, tengo un hermano, él también es cristiano, en ese entonces él no era cristiano, mayor que yo, 6 años mayor que yo. Y en una ocasión recuerdo que yo tuve un accidente. A los 6 años yo casi eh, fallezco, casi pierdo la vida en un accidente de tránsito. Y la consecuencia de ese accidente fue la causa de haber desobedecido a mis padres. Como anteriormente les mencionaba, yo me iba criando en un hogar en donde mis padres no pasaban conmigo durante el día. Por lo general, ellos se preocupaban bastante por proveer el alimento, proveer el vestuario, la educación, y se empeñaban bastante en lo que es el trabajo, pero descuidaban mi vida y la vida de mi hermano. Entonces mi hermano y yo, por lo general, pasábamos casi solos durante todo el día. Y un día recuerdo, teniendo yo 6 años, él tenía 12 años en ese entonces, él se fue a un partido de fútbol en un lugar cerca de la casa, como tal vez a unos 600, 800 metros a distancia de la casa, del hogar. Y mis padres me dijeron a mí que yo no fuera con él porque yo estaba muy pequeño, que a donde él iba solo personas mayores podían ir. Y yo en realidad que no puse atención a lo que mis padres me dijeron y entonces fui con mi hermano y al momento de estar con mi hermano en el partido de fútbol, como eran personas mayores que yo entonces no tuve la oportunidad de poder participar, de poder jugar con ellos. Entonces decidí regresarme a mi casa, pero me regresé solo. Me regresé sin mi hermano. Y recuerdo que cuando yo iba regresando a mi casa, de pronto al cruzarme la carretera o al cruzarme el camino de regreso a la casa, yo solamente escuché cuando un vehículo que venía a toda velocidad frenó. Yo solo escuché la potencia, la fuerza de las llantas al momento de que el vehículo frenó. De ahí no recuerdo. Solo sé que las luces, por así decirlo, se me apagaron. Quedé como en una oscuridad. No recuerdo absolutamente nada en el mero momento. Solo recuerdo que de pronto me levanté en un hospital. Me levanté en el hospital con la cara, con heridas en el rostro, raspones en la cara, heridas en el pie. Eh, la calle estaba como con piedras y las piedras se me habían ensartado en la piel. Creo que hasta incluso un diente, boté un diente, una herida en la nariz y un poco inconsciente. Cuando yo me levanto en el hospital, como un niño de 6 años, yo me sorprendo y estoy alarmado por lo que había pasado y luego pues me llevaron a mi casa. Cuando yo regreso a mi casa, recuerdo que mi mamá estaba muy sorprendida, estaba muy preocupada por lo que estaba pasando. Ella decía, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo fue posible que mi hijo tuviera un accidente si yo lo cuido? Pero en realidad no me cuidaban porque todo el día pasaban trabajando, aunque era algo muy bueno lo que hacían porque iban a trabajar para proveerme. Sin embargo, descuidaron lo más importante que es estar con su hijo. Bueno, eso lo entiendo ahora que soy cristiano y tengo el conocimiento de la palabra. Entonces, eso se los comento de manera rapidita como para decirles de que como Dios, desde que yo tenía 6 años, Él vino y me guardó de la muerte. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera muerto a esa edad? En realidad que hay, creo en realidad que estaría con el Señor realmente por la inocencia que había en mí, bastante inocencia. Entonces, en ese momento mis padres nunca buscaban de Dios tampoco, yo tampoco iba a la iglesia, mi hermano tampoco iba a la iglesia. Y entonces de los 6 años a los 9 años fui creciendo de igual manera, de la misma forma, sin supervisión de mis padres, con influencia de otras amistades. Y no iba a la iglesia, las cosas de Dios no me interesaban mucho. Ya como a los 9 años, mi papá conoció a una hermana de la iglesia que trabajaba en la misma empresa donde él trabajaba en ese entonces.
Y esa hermana, una hermana mayor de edad, le predicaba el Evangelio. Y a mi papá le impactó la forma en cómo le predicaban la palabra. Él anteriormente ya había escuchado el Evangelio en otras iglesias, pero le impactó tanto la forma y cómo el Espíritu Santo hacía que esas palabras llegaran al corazón de él. Entonces, a los 9 años, cuando yo tenía 9 años, mi papá me dijo, vamos a empezar a ir a la iglesia. En ese momento como que yo no quise como rehusarme, porque en realidad estaba pequeño. Por lo general, cuando uno es pequeño, es más sumiso a sus padres que cuando ya es un adolescente o cuando ya es un joven. Y entonces, está bien, le digo, voy a ir a la iglesia. No tenía otra alternativa, tenía que ir con él porque era un hijo de dominio. Y entonces, a los 9 años, yo ya empiezo a tener lo que es el, el contacto. Empiezo a tener lo que es el contacto con la palabra de Dios. Me llevan a la iglesia. Recuerdo que al inicio me gustaba bastante ir a la iglesia porque había juegos, había merienda, había comida. Es decir, me divertía realmente. Me gustaba más que todo por la diversión. Aunque en cierto momento la palabra me confrontaba, la palabra me hacía ver que habían cosas malas en mi vida, pero no le daba tanta importancia porque tenía 9 años. Yo creía pues de que el evangelio o lo que me están diciendo no es algo como para mí ahorita, podría ser en un futuro. Y bueno, fui creciendo desde los 9 años, 10 años, 11 años, ya escuchando la palabra. Mis padres me cuidaban un poco más, había un poquito más de supervisión, pero yo siempre pasaba casi la mayor parte del tiempo sin la supervisión de mis padres. Y bueno, con mis amistades, platicando pláticas que en realidad no tienen ningún provecho, hoy entiendo. Y me empecé a volver bastante adicto a lo que es la televisión, bastante adicto a lo que es la música mundana. Tenía ya 10 años, 11 años, y a pesar de que tenía el conocimiento de la palabra de Dios que se me predicaba todos los domingos en la escuela dominical, como que en mi corazón todavía había un amor hacia las cosas del mundo. Aunque estaba bastante ingenuo porque no practicaba pecados como tan escandalosos a esa edad, más que todo pecados de los niños o adolescentes como la desobediencia a los padres, el amor a la televisión. Pero cuando yo ya empiezo a escuchar música mundana, me gustaba demasiado la música mundana, a veces pasaba todo el día escuchando música a todo volumen, como pasaba solo en la casa, ponía el equipo de sonido a todo volumen y entonces todas esas influencias de música mundana, como por ejemplo música rock, música como reggaetón, por ejemplo. Entonces esas influencias empezaron a entrar, esas sutilezas por mi oído, por mis ojos, de manera que a los 11 años yo ya como que me estaba corrompiendo de una manera que nadie me había instruido en ese camino, nadie de mi familia. Pero por malas amistades que empecé a tener, entonces empecé a convertirme en una persona distinta. A los 11 años, ya en mi vida empieza a haber un cambio un poco más como eh, más trágico, por así decirlo, en el sentido de que hasta los 10 años yo era una persona bastante calma, me gustaba ir a la iglesia, aunque no tomaba en serio las cosas que me enseñaban, eh, me gustaba ir. Pero ya a los 11 años, debido a la influencia de mis amigos, debido a lo que estaba empezando como a probar la música, entonces de pronto en mi corazón empezó como a surgir algo que me hacía como sentir un rechazo hacia las invitaciones que me hacían para ir a la iglesia. Sentía como que ya había un rechazo hacia ir el domingo a la iglesia. Y entonces a los 11 años yo ya empecé como a resistirme de una manera que no quería ir a la iglesia. No quería como saber nada de las cosas de Dios, a pesar que anteriormente me estaban gustando. A los 11 años empezó a haber un cambio.
negativo en mi corazón respecto de cómo recibía la palabra que Dios me daba cada domingo o el consejo que me daban mis padres. Cuando yo termino o casi termino mi estudio de la primaria, aquí le llaman estudio primario, la primaria, yo estudiaba en un colegio privado. En ese colegio privado a mí, por ejemplo, me supervisaban, como que había bastante disciplina, los estudiantes no hacían lo que ellos querían porque los maestros estaban supervisando, viendo que hiciera lo correcto, ponían quejas a los padres lo regañaban a uno, entonces como que estaba un poquito limitado a no hacer cosas que yo quería porque no me lo permitían. Sin embargo, cuando yo cumplo 11 años, me cambian a una escuela pública. Y la escuela pública, como es pública, no se paga dinero como en el privado, era distinto. El ambiente en el que yo vivía con los estudiantes, con mis compañeros de clase, era súper distinto. Con solamente decirle esto. Por ejemplo, cuando estaba en la primaria, tenía compañeros de clase que tenían la edad que yo tenía. Por ejemplo, si yo tenía 10 años, ellos estaban en el mismo nivel y con la misma edad, 10 años. Cuando yo entro a ese colegio público al siguiente año, que era el sexto grado de la educación, yo me sorprendo que habían conmigo estudiantes que tenían casi el doble que yo tenía. Yo tenía apenas 11 años y ellos tenían 15, tenían 17, tenían 18. Y yo decía, yo me sentía, yo creo que yo era el menor. Y a cierto momento como que me daba un poco de temor porque eran personas mayores que tenían otras experiencias con el pecado, otras experiencias con el mundo. Yo cuando llegué y mi primer día de clase y veo hacia mi alrededor y miro que todos mis compañeros son mayores, yo me sorprendo porque ¿y qué pasa aquí? Y empecé a analizar y el resultado era el siguiente. Ellos eran mayores que yo porque todo el tiempo reprobaban. No pasaban el año escolar, reprobaban y seguían igual. ¿Y por qué reprobaban? Porque malas amistades, porque no entraban a clase, porque ya tenían vicios, ya tomaban licor, ya fumaban, bueno, ya tenían novias, algunos hasta ya vivían con la novia. Eh, Eran personas muy desobedientes a sus padres, personas con un lenguaje demasiado inmoral, un lenguaje que de veras muy malo. Entonces yo entrando en ese colegio, ¿qué se esperaba que pasara en mi vida? Lamentablemente empecé a aprender todo lo que ellos hacían. Todo lo que ellos hacían, lo empecé a aprender. Se me iba pegando todo eso. Y eso fue por causa de que yo en mi corazón, a pesar de que todavía iba a la iglesia, en realidad no tomaba en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseñaba a que yo buscara el bien, que hiciera lo bueno, pero al estar yo con amistades y con personas de una mala vida, de una vida sin Dios, desde los 11 años yo empecé a tener un cambio violento. Habían momentos en que, por ejemplo, yo no entraba a clase. Mi papá me mandaba a la escuela en la mañana, me daban un dinero para comprar alguna merienda, algún refrigerio. ¿Y qué es lo que hacía yo en ese momento? En vez de entrar a recibir la clase, me iba, por ejemplo, a un parque. Y en el parque con mis amistades, o malas amistades, mejor dicho, comprábamos comida, comprábamos cigarros. A los 11 años yo empecé a fumar, lamentablemente lo digo y con mucha pena, pero a los 11 años ya mis amistades me estaban enseñando a fumar un cigarro porque eran mayores que yo, 5, 6, 7 años mayores que yo. Y entonces no entrábamos a clase, nos quedábamos afuera toda la mañana y ya regresaba a mi casa a las 12 del mediodía como que si supuestamente había entrado a clase,
pero en realidad no había entrado a clase. Y ahí empecé a aprender un montón de cosas malas, no entrar a clase, irrespetar a los maestros, decir malas palabras, lenguaje inmoral, indecente, irrespeto hacia mi prójimo. Por ejemplo, yo iba a la escuela dominical, me acuerdo, y en la escuela dominical una hermana de México, que es la que estuvo acá con el pastor de México como misioneros por 15 años, ella me hablaba con mucha dulzura, con mucha ternura, que buscara a Dios, porque ellos ya me estaban conociendo, me estaban teniendo más cariño, porque ya tenía como 3 años, desde los 9 a los 11, 2 años, casi 3 años, de estar escuchando la palabra. Y al ellos ir viendo mi comportamiento, que en vez de ser hacia lo bueno, era hacia lo malo, entonces empezaron a preocuparse más por mí, por mis padres, qué le pasa a Miguel, por qué se está convirtiendo en el tipo de persona que es. Él no era así, y es cierto, no era así, pero por las malas amistades empecé a convertirme en una persona muy mala, sinceramente, muy mala. Y bueno, termino de estudiar en ese colegio público lo que se llama la educación primaria. Termino el año escolar y luego me trasladan a otro colegio. En esta etapa que les quiero comentar, ya ahora entro a lo que es la adolescencia, entro a los 12 años. A los 12 años yo ya era mucho más rebelde. Muchas veces yo le mentía a mi papá cuando él me decía, Miguel, alistate el domingo, vamos para la iglesia. Yo ponía una que otra excusa. Yo le decía, me duele la cabeza, no planché la ropa, se me mojó la camisa, me duele el estómago, ponía una que otra excusa para no ir a la iglesia. O lo que hacía era, por ejemplo, le decía, mire papá, fíjese que en el colegio donde estoy estudiando me invitaron a una celebración el día domingo y me dijeron que el día domingo tengo que ir obligatoriamente, porque si no voy a reprobar una clase. Era una mentira que yo la elaboraba y se la decía. Obviamente a veces él no me creía, porque ya me iba conociendo el tipo de persona que me estaba convirtiendo. Y en una ocasión él me creyó y yo me puse a reír porque yo dije, me salí con la que yo quería. No quería ir a la iglesia, le dije una mentira y no fui a la iglesia. Entonces yo hoy que me acuerdo, yo digo, qué mal realmente cómo Dios se acerca a nosotros y uno lo rechaza, uno lo menosprecia con malas actitudes. Entonces, a los 12 años me cambian de colegio. Y les quiero decir que en esta etapa de mi vida empezó algo peor todavía. Si a los 11 años empecé a salirme de clase, empecé a ser violento, recuerdo que yo nunca había tenido un pleito tan fuerte con una persona. Y en ese colegio público que les comenté, yo me peleé con un joven 5 años mayor que yo. Pero me peleé con él con una ira, con una furia que yo creo que si hubiera tenido algún cuchillo, quién sabe, le hubiera hecho un daño muy grande, porque me dejé llevar por la ira, me dejé llevar por el enojo, porque como todos eran mayores que yo, a veces ellos como que me tomaban a mí como, no sé cómo le llamarán en México, por ejemplo acá en Nicaragua decimos como el títere, por así decirlo, como aquel que es el menor y que con él vamos a molestarlo, no nos va a hacer nada. Y entonces como que yo me sentía así un poco oprimido, lo que ahora le llaman bullying. Entonces yo me peleé con una ira con ese muchacho. Yo recuerdo que yo solo me le tiré encima porque yo me sentía hastiado, me sentía cansado de que no me dejaba en paz. Ya después en un momento el ir a la escuela era como un tormento para mí, porque yo pensaba en ese muchacho y yo decía, me va a estar molestando nuevamente. Y todo el tiempo me molestaba. Entonces cuando yo me siento ya molesto, yo me le tiro encima, lo empiezo a golpear la cara, le empiezo a golpear el cuerpo, lo boto, y como yo era más grande que él, porque a pesar que tenía 12 años, era más alto, más corpulento, más recio, lo logré golpear y desde ese entonces él dejó de molestarme. Más adelante le voy a comentar lo que luego pasó, cómo cuando Dios cambió mi vida,
tuve que ir a buscar a ese muchacho y con pena pedirle perdón, lo que se llama restitución, que es lo que Dios nos enseña cuando ya somos cristianos. Bueno, para moverme de ese punto al otro. Eh, Cuando a mis 12 años, como les comentaba, me cambiaron de una escuela a otra escuela, ya la escuela secundaria, yo entré a otro colegio y en ese colegio había gente peor que la que había conocido anteriormente. Si los que había conocido anteriormente eran malos, los que conocí después eran peor todavía, mucho, mucho más peor. Yo entré a los 12 años a la escuela secundaria, primer año le llaman aquí en Nicaragua, y yo nunca en mi vida había reprobado un año escolar, jamás. Una vez pasé medio, medio, en otra vez pasaba muy bien, pero a mis 12 años yo entré a ese colegio y ahí yo reprobé el primer año de mi secundaria. Les quiero comentar por qué pasó eso. Número uno, seguí con la misma práctica de no entrar a clase. No entraba a la escuela, no entraba a clase, me iba a un parque a hacer lo malo, a jugar algún deporte, a algún vicio, por ejemplo, a estar con mis amigos consumiendo cigarros, que aunque no me gustaba, porque no me gustaba del todo, pero lo hacía como para estar bien con ellos, para que ellos dijeran que era parte del grupo. Entonces yo, a ver, pues, dame el cigarro, me lo voy a fumar. Aunque no me gustaba y nadie me había enseñado eso, pero por querer estar en el grupo con ellos, yo lo hacía. Otra cosa, eh, mi, mi actitud para con las personas seguía siendo violenta. Yo no podía ver que alguien me hiciera algún daño porque yo también buscaba la manera de cómo vengarme, ya sea golpeándolo, ya sea haciéndole algún daño, pero buscaba cómo vengarme. Me estaba como convirtiendo en alguien vengativo, en alguien que si me hace esto, pues yo también te respondo, no me dejo. Entonces, mi carácter en la escuela y mi carácter en la casa estaba cambiando muy mal, de una manera muy mal. En ese colegio yo recuerdo que, por ejemplo, yo a veces salía mal en las clases, no pasaba las clases. Ahora, les digo esto con pena realmente, porque a mí no me da orgullo ni me da alegría decirles que salía mal en clase, pero se los digo para que logremos ver cómo Jesús transforma corazones que a veces parecieran como que es bien difícil, pero cómo Él tiene poder para cambiar y de un corazón malo hacer un corazón santo y bueno. Cuando yo salía mal en clases, yo lo que hacía era que buscaba a los profesores que me daban clases y les daba un soborno, les daba dinero. Tristemente los profesores se dejaban sobornar porque no les pagaban bien el gobierno y entonces ellos recibían soborno de los estudiantes. Eso yo lo aprendí porque mis amistades, malas amistades, me enseñaban a sobornar y muchas veces soborné a los profesores para que me aprobaran en matemáticas, para que me aprobaran en inglés, para que me aprobaran en español. Y lamentablemente terminó el año escolar y la peor noticia para mí, una noticia que me hizo sentir casi como en el suelo. Me dijeron, Miguel, le queremos decir que usted no aprobó el año escolar, así que usted reprobó y no va a pasar al siguiente grado, sino que tiene que volver a estudiar ese nivel, va a reprobar. Cuando a mí me dijeron eso, yo sentí como que un momento de reflexión. Yo dije, momento, ¿qué me pasa? A mí nunca me había pasado esto. ¿Por qué me está pasando esto? Decía yo. Y el corazón o la conciencia me decía, por tu desobediencia a la palabra de Dios, porque todavía iba a la iglesia. Imagínense ustedes, en una escuela dominical, yo, en la escuela dominical no sabían cómo yo era, pero yo, por ejemplo, fumaba a los 12 años, tomaba licor de vez en cuando, era palabras deshonestas, palabras
indecentes, peleaba, gritaba, era un mal estudiante, desobediente a mis padres, me gustaba demasiado la música mundana, me gustaba demasiado la televisión, las películas de violencia, las películas de guerra, películas de terror, de todo tipo. Y los domingos iba a la iglesia. Y en la escuela dominical nadie se imaginaba quién era yo realmente. Aparentaba una cosa, pero en el interior era otra persona. Cuando yo llego a esa etapa de mi vida en donde repruebo el año escolar, yo me acuerdo, o mejor dicho, empecé como a recordar toda la palabra que Dios me había venido hablando. Y yo decía, no puede ser posible que yo siga así, teniendo el conocimiento de la palabra, teniendo unos padres que me llevan a la iglesia, teniendo una maestra de la escuela dominical que con mucho amor me corrige, con mucho amor me dice las cosas como son, aunque a veces no me gustaba. Y yo decía, ¿por qué sigo así? Como que de momento sentí como un cansancio de hacer lo malo. Y como que dije yo, necesito un cambio en mi vida a los 12 años. Pero me quedé solamente en el deseo. Hasta ahí nomás llegó todo. Me quedé en el deseo y seguí igual. Seguí igual porque ustedes saben que la influencia, los amigos, es algo muy difícil para los jóvenes dejar cuando tenemos amistades que nos gusta estar con ellos, nos gusta pasar el tiempo con ellos. Entonces, como que cuesta un poco decir, dejo a mis amigos para buscar a Dios. Es una decisión que requiere bastante valentía. Entonces yo en esa etapa de mi vida como que me empecé a interesar un poco más en un cambio y seguía yendo a la iglesia, seguía escuchando la palabra. Luego me trasladaron de un grupo de la escuela dominical de adolescentes a lo que son las prédicas de los adultos. Era un ambiente totalmente distinto, porque con los adolescentes y con los niños recibía un tipo de enseñanza y con los adultos era una palabra un poco más pesada, un poco más fuerte, un poco más confrontativa. Pero bueno, me cambiaron del grupo de la escuela dominical al grupo de los adultos. Cuando yo a mis 12, 13, 14 años ya me trasladan a una enseñanza un poco más teológica, una enseñanza un poco más de exhortación, de reprensión. Yo me acuerdo que a veces cuando estaba escuchando la prédica me daba escalofrío, me daba miedo porque a veces hablaban de, por ejemplo, la muerte, que si uno se muere y no está preparado para enfrentar ese día, entonces me daba un temor muy grande. No les digo la verdad, en una ocasión yo sentía como que en realidad había algo sobrenatural en una prédica que se llamaba La muerte y el juicio. Cuando hablaron de la muerte y el juicio, yo me sentía como que todo lo que decían era Miguel, Miguel, como que una voz y sí, Dios hablándome, Miguel, esto, lo otro. Y yo sentía de pronto como un escalofrío porque yo, al estar escuchando la prédica a mis 13, 14 años, yo decía, yo soy esa persona. De pronto como que decía, ¿quién le habrá contado mi vida al pastor? De que está diciendo las cosas como que si alguien le dio un libro, este es el libro de la historia de Miguel. Y él empezó a leerla. Y yo decía, no, hay algo más allá de lo que el pastor está diciendo. Y ahora pues lo entiendo, que es cuando el Espíritu Santo empieza a despertarnos y a hablarnos. Entonces me daba temor a veces ir a la iglesia porque ya no era como antes, que iba a jugar, que iba a comer, que iba a pasar el domingo. Ya no, ahora era como algo más serio, como algo que yo sentía o voy o no voy, o como voy pero para entregarme, o mejor no voy porque no me voy a entregar, porque estaba en dos pensamientos. Un pensamiento era que de momento quería buscar a Dios y el otro pensamiento era, pero me gusta el mundo, me gusta la música. Yo fui muy adicto a la música
recuerdo que en mi computadora tenía, no recuerdo cuánto de memoria, pero tenía demasiada música, que eso fue una prueba para mí cuando yo le entregué mi vida a Jesucristo. Yo tenía que eliminar toda esa música que tenía en mi computadora. De momento como que yo dije, tanta música que he logrado conseguir y ahora eliminarla toda esa música, pero lo hice pues porque Dios me ayudó, me dio su fortaleza. Yo les comparto que en esa etapa de mi vida, cuando Dios me empezó a hablar, yo me puse a llorar en una prédica porque me sentía cansado de que mi vida estaba como muy inclinada solamente a hacer lo malo. Entonces yo le pedí al Señor que Él me cambiara, que Él me transformara, que Él me diera una vida nueva, que quería ser una persona nueva. Y en una prédica recuerdo que me puse a llorar, me puse a pensar en mi vida, me puse a pensar en la eternidad, en que si un día me tocaba partir, a dónde iba a ir, qué iba a pasar de mí. Como que empezó a venir a mi corazón un miedo acerca de qué va a ser de mi vida después de la muerte. Y me daba miedo, pero a la misma vez también sentía la necesidad de pensar seriamente en eso. Pero saliendo de la iglesia el domingo, venía la influencia de mis amigos y a como la palabra nos enseña, todo lo que recibía no tenía fruto en mí, porque mis amigos me invitaban nuevamente a hacer lo malo y la palabra que había escuchado, que Dios me había hablado, no la ponía en práctica, porque era más fuerte la influencia de mis amistades que lo que Dios me hablaba el domingo. Me dejaba llevar más por las cosas del mundo que por lo que Dios quería para mi vida. Entonces, en vez de ser obediente a la palabra de Dios, a los 14 años que yo tuve la primera visitación de Dios, y les digo que fue una visitación de Dios porque en realidad Dios me habló al corazón, pero yo no fui obediente. Anduve como 3 semanas como que me compuse, como que cambié un poco mi vida, como que quise empezar a orar, quise empezar a leer la Biblia, pero la influencia de mis amigos, la influencia de la música, la influencia de la televisión, la influencia de las modas, la influencia de las malas amistades en la escuela, me llevaban a no poner por obra la palabra. De manera que después de 3 semanas de estar como en esa lucha de que quiero, pero no puedo. Quiero vivir la palabra, pero no puedo. Quiero obedecerla, pero no puedo. Caigo nuevamente en la tentación. Entonces como que después de 3 semanas o un mes de estar en esa lucha, me cansé y dije, no, no se puede. Es imposible, decía yo. ¿Quién va a vivir de esa manera a como predicaban? A veces la predica yo la sentía como, ¿y cómo es posible eso? Que alguien viva sin hacer lo malo. ¿Cómo es posible que un joven viva sin la música? Decía yo. A veces yo decía, esa prédica es para la gente adulta, que ya vivieron un tiempo, ya disfrutaron del pecado, pero ahora pues ya están adultos. Así pensaba yo, con toda sinceridad se los digo. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que un joven viva sin ir al cine, sin ver películas, sin la televisión, sin la música? Yo sentía como que era algo imposible realmente. Y yo entonces me cansé y dije, no, mejor voy a seguir en mi mal camino. ¿Y saben qué fue lo que hice? Desde ese momento, yo como que empecé a cambiar un poquito. Empecé como a moralizarme. Ya como que me estaba apartando un poquito de las malas palabras, porque ya me daba pena, ya tenía 14 años, ya iba para 15 años. Y como que para cubrir un poco la culpa que tenía, como que dije, voy a empezar a hacer cosas buenas para que todo lo malo que en las prédicas me cae encima y me hace sentir mal con esas cositas buenas que voy a hacer, voy a tratar de sentirme como mm, medio bueno, medio malo. Pero estaba engañado realmente. Y me fue peor porque en vez de componerme, ustedes saben que tal vez logramos entender, mis hermanas entienden, de que cuando no tenemos al Espíritu Santo, cuando no tenemos a Dios en el corazón,
cualquier cosa que venga en este mundo nos va a atrapar y no vamos a poder vencerla. Eso lo entiendo hoy como cristiano. En aquel tiempo no lo entendía. Quería como vivir el cristianismo o como buscar a Dios, pero en mi propia fuerza, lo cual fue un fracaso, no pude. Cuando yo cumplo 14 años, ya casi como para los 15 años, en ese 14 a 15, yo empiezo a andar con unas amistades como que una influencia diabólica, diría yo, vino en donde yo eh, vivía. Y, por ejemplo, vinieron un grupo de, de, de personas que eran pandillas. Y de pronto como que donde yo vivía, todos los jóvenes andaban en el mismo camino de malas andanzas, droga, licores, fiestas. Y todos mis amigos, que yo los conocí como personas sanas, jóvenes que iban a la escuela, después de la escuela a su casa, al poco tiempo andaban igual que los demás, en drogas, en vicios, en fiestas, en pleitos. Algunos fueron presos y yo me sorprendí porque eso también me pasó a mí. Después de poco tiempo yo también me sentía igual atrapado, me sentía en el mismo camino y yo dije, no, tengo que detenerme nuevamente, tengo que detenerme, porque supuestamente yo me iba a componer, pero como lo quería hacer en mi propia fuerza, no pude. Y esa influencia, esas malas amistades que vinieron en esa etapa de mi vida, me llevaron a algo mucho más pecaminoso, a algo peor todavía, porque a mis 14 años yo tomé la decisión de hacerme un tatuaje. Nunca se me había pasado por la mente eso, pero por mi desobediencia a la palabra de Dios, por no tomar en cuenta el consejo de mis padres y por dejarme atrapar por mis amigos, por lo que ellos me decían, porque todos empezaron a tatuarse en la mano, se tatuaban en la pierna, se tatuaban en el pie y todos andaban como presumiendo, mira el mío, qué bonito es lo que yo me hice. Y como que de pronto, como yo no tenía uno, yo dije, me voy a hacer uno también. Y lamentablemente me dejé llevar por la influencia, fui a un lugar, hasta pagué dinero incluso. Me dejé llevar por la influencia, que yo creo que es una influencia diabólica. Todo lo malo, todo lo que es pecaminoso. Es cierto que en el mundo hay gente mala, pero recordemos que la palabra dice que el diablo opera en el mundo. Y entonces yo me dejé llevar por eso, fui a un lugar y me hice el tatuaje. Cuando yo me lo hice el tatuaje en la pierna y después de que me lo hicieron, yo salí de ese lugar como que me estaba hundiendo en un hoyo. Me sentía como que el mundo se había venido sobre mí. Me sentía como que la tierra se iba a abrir y que me iba a tragar, porque yo decía, ahora sí, creo que me he pasado. Yo decía, ahora sí, creo que es demasiado. Voy a la iglesia. Mi papá ya para ese entonces, él estaba buscando de Dios con mayor seriedad, ya él estaba poniendo en orden su vida y en la casa él estaba poniendo reglas para que nosotros también buscáramos a Dios. Y yo me sentía como que yo soy muy malo, decía yo. ¿Cómo puede ser posible? Dios se acerca a nosotros como familia. Dios me permite que vaya a una iglesia el domingo. Dios permite que me prediquen la verdad y que no me engañen, aunque a veces no me gustaba, pero me decían la verdad. Dios me da y pone a personas que oren por mí para que yo me convierta. Y yo decía, ¿y cómo yo ahora, en vez de cambiar mi vida y entregarme a Él, hice lo contrario? Voy peor todavía. Me voy hundiendo más y más en el pecado, me voy hundiendo más y más. ¿Y qué voy a hacer? En ese momento yo me sentí demasiado triste, me sentí muy angustiado porque yo dije, tiene que haber un alto. Si no hay un alto ahorita, peores cosas me van a pasar. Tiene que haber un alto. Y luego mi mamá se dio cuenta del tatuaje, se puso a llorar porque no se esperaban eso de mí. Obviamente, un padre no espera que su hijo haga eso, espera lo mejor para él, que se prepare, que estudie. Y yo me hice eso. A ella le dio tristeza, me dio dolor en mi corazón verla llorar por eso, le pedí perdón. Pero a mi papá
yo no se lo dije, ni ella se lo dijo, porque si se lo hubiéramos dicho, a lo mejor me hubiera corrido de la casa. Entonces yo se lo oculté, no se lo dije, pero más adelante sí se lo dije cuando yo ya me entregué a Dios, a Jesús. Entonces, eh, cuando yo empecé entonces a sentir esa necesidad de un cambio en mi vida, yo, a mí me invitaron a un lugar para estudiar inglés. Entonces me metí a estudiar inglés. Al principio no quería, pero me obligaron y me dijeron que entrara porque era para mi propio bien, para que me ocupara en algo bueno y no anduviera con malas amistades. Entonces pues yo ingresé, me metí a estudiar inglés y gracias a Dios logré aprender el idioma poco a poco, a pesar que no me gustaba, pero Dios me ayudó, pude aprender y de pronto vino una misión de unos predicadores de Estados Unidos a Nicaragua y yo fui a trabajar con ellos. Cuando yo fui a trabajar con ellos, anduvimos predicando en varios lugares. Yo todavía no era cristiano, no tenía una experiencia de salvación, pero sí tenía bastante conocimiento como para decir, esta persona es cristiano y este no, por esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Como muchos jóvenes en la iglesia, tanto de México como Nicaragua, pueden tener demasiado conocimiento de la doctrina, pero todavía no tienen una experiencia de salvación. Entonces yo tenía todo el conocimiento porque de los 8 años, 9 años hasta los 15 me predicaban la verdad. Entonces fácilmente yo le podía decir a un pastor, mire, usted está mal por esto, esto y esto y esto y esto. Hasta la Biblia, me sabía bastante de la Biblia porque de tanto escucharla todos los domingos. Y esa vez que me invitaron a trabajar con esas personas como traductor, yo empecé a sentir algo bonito porque cuando estábamos predicando, yo decía, qué bonito realmente es predicar. Hay algo que deseo yo, un cambio en mi vida. Desde ese momento yo empecé como a interesarme en leer la Biblia. Y por primera vez en mi vida, yo llegué a mi casa después de haber trabajado con esas personas y yo me senté en el sofá y agarré una Biblia. Y al agarrar la Biblia, yo la empecé a leer. Y hasta yo me sentía raro porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que yo esté leyendo la Biblia? Pero la empecé a leer y qué bonito sentía en mi corazón cómo Dios me iba hablando, me iba enseñando. Y desde ese entonces yo empecé a buscar a Dios de corazón. A mis 15 años, nuevamente sigo en la iglesia y un domingo Dios me visita nuevamente y me habla al corazón y me vuelve a hacer entender su amor por mí, su palabra. Y entonces yo tomo una decisión y le digo, Señor, te voy a entregar mi vida, lo voy a hacer de todo corazón, voy a dejar a mis amigos, voy a dejar las malas amistades, voy a dejar la música, voy a dejar esto, lo otro, porque quiero un cambio. Y empecé a trabajar en eso, me aparté de mis amigos, me aparté de la televisión, la música me costó mucho, pero poco a poco me fui apartando hasta que llegó un momento en que Dios tuvo que hablarme de una manera más profunda, en donde yo estaba sentado, recuerdo, afuera de mi casa, como a las 5 de la tarde, un día domingo, un día sábado, y Dios se me acercó a mi vida. Yo no estaba en la iglesia en ese momento, pero Dios se acercó a mi vida y me empezó a hablar de una manera tan dulce, de una manera tan tierna, que yo me sentía con pena porque yo decía, Señor, ¿por qué tanto amor por mí? ¿Por qué tanto amor por mi alma? Y yo estaba en la calle sentado en un atardecer y me puse a llorar en la calle. La gente pasaba, pero yo me hacía como el disimulado, llorando porque yo decía, Señor, tanto amor, tanta misericordia por mí, que no lo merezco realmente. Y entonces empezó algo natural, algo sobrenatural. El Espíritu Santo me empezó a hacer entender el amor de Cristo, su sacrificio en la cruz, su misericordia por mí. Y yo dije, Señor, te voy a entregar mi vida, porque tú te lo mereces, tú moriste por mí en la cruz, derramaste toda tu sangre por mí, veniste para darme una esperanza de vida eterna, que aunque no la merezco, pero tu amor es muy grande. Y a los 15 años yo tomé esa decisión. Y al tomar esa decisión, yo entré a mi casa, doblé mis rodillas y le pedí perdón a Dios. Y yo sentí en mi alma como un alivio. Sentí como que unas cargas se me caían de encima. Sentí que realmente internamente Dios me estaba como limpiando, 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 quitando todo lo malo, borrando todos mis pecados y haciéndome entender más y más
el amor de Cristo. Entonces yo realmente, desde ese momento en que Dios se acercó a mi vida, yo le busqué de corazón y la palabra de Dios empezó a ser algo más vivo y algo más precioso en mi vida. Y empecé a escuchar la palabra con mayor seriedad, con mayor entrega. Y Dios me empezó a bendecir de una manera tan hermosa. Y un día, para ya ir terminando, en esta parte solo quiero finalizar diciéndoles que en una prédica de un domingo, yo hice el compromiso de entregarme a Dios de todo corazón. Recuerdo que en esa ocasión yo le pedí a Dios que Él hiciera un llamado. Él hiciera un llamado porque ese domingo yo quería pasar al frente. Y me acuerdo que exactamente lo que yo le pedí a Dios, de que Él hiciera un llamado para que yo pasara al frente, Él lo hizo. Y ese domingo que yo le entregué mi vida al Señor de todo corazón, fue el primer domingo en el que yo sentí paz en mi vida. Por lo general, antes, después de cada domingo, yo salía triste de la iglesia, llegaba triste a mi casa, porque sentía un vacío profundo en mi corazón por causa de no tener a Dios. A veces me levantaba en la mañana y me daba tristeza porque sentía como que me levantaba, pero que en realidad no tenía la seguridad de la salvación de mi alma. Me daba temor a la muerte, me daba temor afuera, salir. Pero ese día recuerdo cómo todas esas cosas se acabaron, cómo realmente la paz de Cristo vino a mi vida, una paz sobrenatural que yo me sentía totalmente feliz, totalmente contento, totalmente agradecido con Dios. Recuerdo que a veces después de la prédica en el almuerzo con la familia, yo no me sentía tranquilo porque mi papá empezaba a hablar de la palabra, me empezaba a preguntar qué opinaba, cómo me sentía. Y ese domingo, después de la prédica, al yo haber recibido el perdón de Dios, al haber sido transformado por Él, al haber sido cambiado, regenerado, yo llegué ese domingo y mi papá empezó a hablarme de la palabra nuevamente. Y les digo que lo que antes era para mí como un fastidio, lo que antes era para mí como una carga, como una aflicción, desde ese momento se convirtió en algo tan deleitoso, en algo que me gustaba escucharlo. Por ejemplo, cuando yo iba a la iglesia, yo no quería que los jóvenes o que los mayores se me acercaran para hablarme la palabra, como que yo los evadía, me les escapaba. Pero cuando Dios empezó a cambiar mi vida y empezó a darme un entendimiento de la salvación, yo anhelaba que el domingo, después de la prédica, alguien se acercara para hablar conmigo. ¿Y saben por qué? Porque anteriormente, cuando no tenía a Dios, yo no tenía de qué hablar con un cristiano, no tenía de qué hablar con el pastor tal vez, no tenía de qué hablar con alguien de la iglesia. Pero cuando Dios cambió mi corazón, yo quería hablar de la palabra con todos, porque sentía que lo que en mi vida estaba pasando era algo que quería que también pasara en la vida de otros jóvenes que estaban conmigo en la iglesia. Lo que en mi vida estaba pasando, yo quería que también otros lo compartieran conmigo. Yo quería como expresarle, sentía como que era algo sobrenatural, como algo de otro mundo, y en realidad sí es algo del cielo. Quería hablarlo con la gente, quería decirle a los que antes huía y me escapaba de ellos, quería más bien ahora, vengan, quiero compartirles qué es lo que me está pasando, quiero compartirles qué es lo que Dios me está hablando. Y en realidad que tenía un deseo de la palabra, las reuniones de los domingos que eran como una carga, como un aburrimiento para mí, se convirtieron en algo que yo deseaba el domingo. Es decir, era lunes y quería que ya fuera domingo, porque ya me empezaba a gustar escuchar la palabra, alabar a Dios, estar con los hermanos de la iglesia, con mis amistades. Ya no quería nada porque yo sentía que no había nada bueno en ellos, sino que con la ayuda de Dios empecé a hacer una célula en mi casa. Recuerdo que una vez invité a todas mis malas amistades que me conocieron lo malo que yo fui. Yo les invité y les dije, hoy soy una persona nueva, Dios me ha transformado, Él me ha cambiado y quisiera que ustedes también puedan conocer a Dios. Y los invité, ellos me escucharon muy seriamente porque obviamente ellos sabían quién era yo. Y al ver un cambio en mi vida, al verme una persona nueva totalmente, ellos decían, seguro dijeron,
vamos a ver qué nos dice Miguel, porque en realidad vemos que sí hay un cambio en su vida. Y me escucharon atentamente, recibieron lo que les decía y algunos de ellos fueron bendecidos. Ninguno se convirtió realmente, pues, pero por lo menos se les testificó de la palabra de Dios. Otra cosa que empecé a hacer cuando Dios cambió mi vida, empecé a buscar a todas las personas a las que yo les había hecho daño y les empecé a pedir perdón. A ese joven con el que yo me había peleado, ya grande, mucho más grande, tenía 26 años, yo tenía 20, 22 tal vez, lo busqué, lo llamé y le dije, mire, quiero pedirte perdón, le digo. ¿Y por qué? Me dice. Es que yo me acuerdo que cuando yo tenía 11 años, sí, sí me acuerdo, me dice, que estudiamos en aquel colegio, sí me acuerdo. Yo me acuerdo que te golpeé, que te hice mucho daño. Sí me acuerdo. ¿Sabes qué? Le digo, pero con seriedad se lo dije. Quiero pedirte perdón, le digo, porque yo hoy soy cristiano, le digo, le he entregado mi vida al Señor Jesucristo. Y aunque esto pareciera una locura en lo que te estoy diciendo, le digo, pero en realidad que Dios me manda a que yo corrija todo lo malo que hice, pedir perdón. Y el muchacho se puso alegre y hasta me felicitó. Qué bueno, me dice, que ahora anda en los caminos del Señor, que está buscando a Dios. Yo le pedí perdón y él pues se fue. Otro día yo me peleé con mucha gente realmente, con mucha gente. Otro día estaba orando yo y Dios me dice, Miguel, tienes que ir a pedirle perdón a aquel otro joven con el que peleaste. Yo decía, ¿por qué tengo que ir otra vez a pedir perdón? No, no es necesario. Me daba miedo ir a pedirle perdón a esa persona porque tenía miedo de que él me golpeara, porque no sé cómo me iba a recibir. Y estuve con demasiado miedo, con demasiado temor. ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? Pero la conciencia y Dios me hablaba, tenés que ir, Miguel. Y un día en la mañana yo no me aguantaba y yo dije, voy a ir a buscar a ese joven. Y me fui a buscarlo. Y de momento cuando yo iba caminando buscando a ese joven para pedirle perdón, como que yo decía, ¿y por qué estoy haciendo esto? Esto es como una locura, decía yo. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que ir a pedirle perdón a alguien que me hizo daño, pero que yo también le hice daño? Y Dios me decía, ¿sabes por qué, Miguel? Porque ahora estás caminando en un camino nuevo. Es decir, para el mundo, esto es una locura ir a pedir perdón, pero para nosotros los cristianos, Dios me hacía entender, es lo que tenemos que hacer para glorificar a Dios. Entonces, como que me llenó de una fortaleza, me llenó de un ánimo y yo dije, voy a ir. Y llegué a la casa, llamé al muchacho y él salió y le pedí perdón también y él me dijo, te perdono, me dice. Y me felicitó también porque había visto un cambio en mi vida. Y luego, ¿qué pasó? Llegó el momento en que Dios me dijo, Miguel, ¿te acordás del tatuaje que te hiciste? Sí, tu papá no sabe todavía. Tu mamá sí sabe, pero tu papá no. La dije yo. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a reaccionar mi papá si yo le digo que me hice un tatuaje y de que desde hace 5 años se lo estoy ocultando y no le digo? Me acuerdo que a veces cuando íbamos a una piscina o a un balneario o a un lugar a bañarnos, yo siempre me ponía algo en la pierna para taparme y que él no me viera, porque yo sabía que, no sé, quién sabe qué iba a hacer. Y ese día, un día en la noche, yo lo llamo, papá, venga a ver. Él ya era cristiano, sí, eso es lo bueno, que como él era cristiano, él lo recibió con alegría porque vio el cambio que Dios estaba haciendo en mi vida. Y lo llamo y le digo, le quiero decir algo. Tengo como 5 años de que le he ocultado algo que solo mi mamá sabe. Y mi mamá estaba nerviosa también porque ella también le iban a llamar la atención por no haber por haberme encubierto a mí. Entonces le digo a mi papá, yo me hice un tatuaje hace 5 años y usted no sabe, le digo. Pero hoy le digo que yo soy cristiano, que usted ha visto lo que Dios me ha hablado, lo que Él ha hecho en mi vida. Él también quiere que seamos sinceros. Entonces le digo, yo le quiero decir pues de que me perdone, porque fui desobediente, usted me instruyó en la palabra y yo me hice un tatuaje y se lo enseñé. Y él pues le dio tristeza porque obviamente no esperaba eso de mí,
Pero él me dijo, está bien, te perdono, me dice, porque sé que Dios está obrando en tu vida. Sé que Dios está haciendo un cambio en tu vida. Y me dio un abrazo, lloramos en ese momento, yo lo abracé también a él y me sentía feliz de la vida porque yo decía, qué bonito realmente es estar en paz con Dios primeramente, estar en paz con el prójimo, estar en paz con mi familia y estar seguro de que si mañana me muero, voy al cielo. Cosa que antes, cuando yo amanecía, hasta me daba miedo levantarme porque sentía como que algo me iba a pasar, porque la misma conciencia de todo lo malo que hacía me acusaba y me acusaba, pero ahora me levantaba en la mañana. ¿Y cómo son las cosas? Les comparto esta parte que creo que es la más importante del testimonio. Todo lo anterior es importante, pero a la misma vez vergonzoso y penoso. Pero esta parte es lo más bonito porque antes yo me levantaba tristemente como, digo yo, como, no sé, como un animalito tal vez que se levanta a comer solamente, ni siquiera se acuerda de Dios. Yo no, yo me levantaba a las 5 en punto de la mañana, cosa que antes yo me levantaba a las 7, 8 de la mañana, perezoso totalmente, pero desde que Cristo me transformó, yo me levantaba a las 5 de la mañana. Ya a las 5 de la mañana me levantaba, me arrodillaba y empezaba a orar, a orar, a orar. Y lo que hacía era no repetir una oración, sino que lo que hacía era realmente hablar con Dios. Así como tal vez puedo hablar con uno de ustedes, les puedo comentar, mira, fíjate que me pasó esto, me pasó lo otro. Así, hablar naturalmente, libremente con Dios, Señor, te necesito en este día, gracias por mi familia, gracias por lo que has hecho en mi vida, guárdame hoy en la universidad, porque ya estaba en la universidad para ese entonces estudiando. Y cómo realmente yo decía, qué maravilloso es que yo, siendo un ser humano que fui malo, que gracias a Dios Él me ha cambiado, ahora tengo un privilegio de conocerlo, de vivir para Él, de amarlo, de estar feliz, de ya no, antes yo dependía de lo que el mundo decía. Si el mundo decía, dejarse pelón es lo bonito, yo me cortaba el pelo y me dejaba pelón. Si el mundo decía, no, ahora la moda es andar el pelo largo, entonces voy a andar el pelo largo. Si el mundo decía, ahora los pantalones tienen que ser pantalones apretados, ahí voy, entonces, un pantalón apretado. Entonces, tristemente, dependía de lo que el mundo me ofrecía, de las tendencias e influencias del mundo. Si ya salía un cantante ahí con chapa en la oreja, entonces ahí voy, me pongo una chapa. Eso es lo triste de no conocer a Dios, que nos dejamos llevar y nos atrapa la influencia del mundo. Como cuando ya empecé a conocer a Dios, ya a mí no me interesaba eso. Lo que yo decía, a mí me interesa ahora es conocer a Dios, prepararme para servirle, amarle, poder ayudar a otras personas a que le conozcan a Él y algo muy hermoso realmente, muy maravilloso. Luego me bauticé. El día que me bauticé fue un día maravilloso que yo lloraba y a veces yo pensaba, ¿cómo es que uno ahora llora? Los hombres lloran. Y sí, lloran, ¿por qué? Porque el amor de Dios es tan precioso que lo quebranta uno. Yo me acuerdo cuando me bauticé, ese día se bautizó mi papá también y yo sentía como algo tan lindo realmente, como un privilegio realmente poder conocer a Dios y ser bautizado. Después de eso me comprometí en servirle al Señor, en lo que me ponían en la iglesia, si me ponían a lampasear, si me ponían a limpiar el baño, si me ponían a arreglar el cunero de los niños, si me ponían a barrer, todo lo hacía con alegría. Yo sentía como que estoy sirviendo al Rey de Reyes, estoy sirviendo a mi Dios y lo hacía de corazón realmente. Luego me pusieron a servir en la iglesia poniendo los cantos, los textos en una pantalla, en una diapositiva y también lo hacía con alegría, me gustaba tanto. Luego me pusieron a servir en la escuela dominical dando clase a los niños y de igual manera lo hacía con alegría, preparaba la clase,
oraba por los niños para que Dios les hablara, los bendijera. Luego empecé a cantar con los niños. Yo no sabía tocar guitarra y ahí empecé a aprender, tocaba guitarra con ellos, cantaba con ellos. Luego Dios me fue preparando en muchas otras cosas para servirle a Él. A veces tuve la oportunidad de predicar en el púlpito. Yo no soy predicador ni soy pastor, pero en varias ocasiones Dios me dio el privilegio de poder desde un púlpito compartir la palabra, y hasta yo me quedo asombrado y digo, ¿cómo Dios realmente le da oportunidades tan bonitas a uno para servirle a Él? Y actualmente, día a día, renuevo mi entendimiento y mi corazón de servirle a Él. Actualmente yo le estoy sirviendo a Él en el grupo de la alabanza de la iglesia. Yo me encargo de coordinar las alabanzas, practicar con los hermanos. Oramos por eso, porque queremos que Dios se glorifique en nosotros y se glorifique en los jóvenes también. Y en realidad que el deseo de mi corazón ahora como nueva persona es servir a Dios, orar, leer la Biblia, crecer, madurar espiritualmente. Yo trabajo actualmente en una empresa privada, pero como cristiano he aprendido a tener un horario. Tengo mi horario de trabajo y mi horario de oración, mi horario de estudio de la palabra también. Y en el trabajo les comento, por ejemplo, de que me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, mis amistades, cuando yo llegué, o mejor dicho, mis compañeros de trabajo, solo se los comento de manera rápida, ellos me invitaban a mí a, por ejemplo, a salir a una fiesta con ellos, por ejemplo, no sé, a ir a tomar licor, y para mí era un privilegio cuando me preguntaban eso. ¿Saben por qué era un privilegio? Porque yo decía, ok, aquí tengo en este momento una oportunidad para predicarle a estas personas. Y recuerdo que el primer día que entré a una empresa, me empezaron a preguntar, ¿y usted qué es? ¿Qué le gusta hacer? Y yo empecé, entonces dije yo, les voy a decir quién soy. Ya les empecé a decir, yo soy cristiano, yo estoy comprometido en servir a Dios. Y me decían, pero puedes ir con nosotros a una fiesta, ¿verdad? Bueno, de poder ir puedo, le digo, pero eso no me llama la atención ahora. Como cristiano, ahora mi deseo es todo lo que tiene que ver con Dios. Ajá, me decían, pero yo también soy cristiano, me decían. No, le digo, lo que pasa es que ser cristiano es algo más serio. Tiene que ver con obedecer a Dios y realmente andar en sus caminos. Y me decía un muchacho, pero yo soy cristiano, yo voy a fiestas, mi papá es pastor incluso, me decía. Sí, pero yo he tomado las cosas en serio y quiero obedecer a Dios. Entonces eran como oportunidades para testificar del amor de Cristo, testificar de lo que Él ha hecho en uno. Y bueno, creo que todo eso es lo que les quería compartir realmente.